Proverbios 14:31. Dios los bendiga, mis hermanos, bendiciones y gracia en nuestro Salvador por este día, por este tiempo y por la misericordia que el Señor tiene para nuestras vidas. Y principalmente me quiero enfocar en las misericordias de Dios para nosotros. Generalmente hablamos de misericordias cuando tenemos para comer, cuando tenemos para hacer ciertas cosas, que tenemos para un vestido o que tenemos para pagar el arriendo, ciertos asuntos, y vemos las misericordias de Dios. Pero esas no son solo esas misericordias de Dios. Dios ha tenido grande misericordia en nosotros, de tal manera que no podemos o no hay manera de retribuir cualquiera de esas misericordias a nuestro Dios. En pocas palabras, nosotros usamos un término de Dios se lo pague, pero nosotros, por ejemplo, a Dios no le podemos pagar absolutamente nada, simplemente entender su misericordia. Hoy quiero empezar, antes de hacer la introducción, empezar por el proverbio de hoy. El dicho de hoy, Proverbios 14:31, nos presentan una idea hermosa que nos habla precisamente del tener misericordia. El versículo 31 dice así: el que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. El Señor Jesucristo narra una parábola que siempre a mí me ha llamado muchísimo la atención, y es la parábola de los dos deudores. Y encontramos al deudor que le debe al dueño, al señor, al amo, al rey, y le debe una cifra exorbitante de dinero, cosa que no puede pagar. Y cuando hablo de exorbitante es que si uno hace la cuenta en aquella parábola, verdaderamente el dinero es supremamente muy mayor, muy grande, imposible de pagar. Y es llevado, presentado ante el rey, y el rey le pide que le rinde cuentas, que le pague su dinero, pero él apela a la misericordia de ese amo y que tenga misericordia de su vida. Ese amo, ese dueño, ese rey, tiene misericordia de él, le perdona la deuda y lo deja salir libre. Le perdona por totalidad toda la deuda. Pero cuando sale, se encuentra con una persona que le debía a él, un consiervo, uno igual a él, y le debía una cifra verdaderamente insignificante, muy pequeña, pero que la otra persona no podía pagársela en el momento. Él lo toma por el cuello y quiere matarlo y le obliga que debe pagar. El rey se entera y el rey lo manda a llamar y lo lleva a que le vendan sus hijos, su esposa, todo lo que tiene y que debe pagar hasta el último centavo de lo que le debe. En pocas palabras, ese es el asunto de la misericordia. Por eso en el proverbio de hoy encontramos que al final al que le terminamos debiendo es a Dios. Y los frutos delante de nuestro Dios, ¿cómo le podemos servir nosotros al prójimo? Si hablamos de misericordia de parte de Dios, nosotros estamos llamados a ofrecer misericordia. Ese es el gran asunto. Así que la primera parte del proverbio nos presenta que el que oprime al pobre afrenta al hacedor. Pues justamente, si estás ofendiendo a alguien que es menos que nosotros, es afrenta delante del Señor porque Él ha tenido misericordia de nosotros. Ofende a Dios, ofende a aquel que nos ha creado. Justamente cuando nosotros caemos encima de otra persona y cuando le hacemos daño y le causamos daño a esa persona, se convierte en una afrenta, no directamente con la persona que le hacemos el daño, sino que el asunto es con quien verdaderamente, y en este caso, en una versión les dice con su creador, en esta con su hacedor, es la misma. Habla de quién nos creó, quién nos hizo a nosotros. Así que la primera parte del proverbio nos muestra que debemos tener misericordia con nosotros. Eso también nos lleva a otra emoción, como la hemos visto en los proverbios pasados, el asunto de causarle daño al otro. Uno de los grandes problemas del hombre
en general es que siempre, de una u otra manera, a veces tenemos ese rencor sembrado ante el otro y entonces le causamos daño o opresión a esa persona. En la parte negativa, positiva del proverbio, entonces nos presenta el tener misericordia. Mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. ¿A quién honra? A nuestro Creador. Aquí el asunto no es de honrar a la otra persona. Muchas veces nosotros, cuando alguien ha tenido misericordia para con nosotros de una u otra manera queremos darle misericordia a esa persona. O cuando nosotros le damos misericordia, ayudamos a otra persona, muchas veces le estamos reclamando esa misericordia que en algún momento nosotros tuvimos con ellos. Si se fijan, de cualquiera de los asuntos que hablemos ya es pecaminoso, ya causa un daño en nuestra vida. Entonces, el proverbio nos invita precisamente a no tener afrenta delante de nuestro Hacedor. Hay que tener misericordia con los pobres. Ahora, eso lo podemos llevar a una faceta un poco más amplia para hablar de recursos económicos, que es como siempre a veces encontramos que se habla de la parte moral de los proverbios. El asunto es, yo debo tener misericordia con el pobre. ¿Qué necesita el pobre? Lo mismo que yo necesito. Necesito de la gracia del Señor, necesito de las bendiciones de Dios, pero sobre todo necesito del Salvador, como ellos también necesitan oír del Salvador para poder creer. Así que si nosotros verdaderamente derramamos misericordia, debemos tener misericordia con aquellos que necesitan misericordia. Por lo tanto, que el Señor ahí nos lleve y nos empiece a revisar en nuestra vida si verdaderamente nosotros repartimos misericordia con los demás. Si verdaderamente nosotros estamos haciendo una función de misericordia, enseñando la palabra, enseñándole a otros. Hoy quisiera que usted pudiera hacer esto práctico en su día a día. Hoy, ¿por qué no te atreves a predicarle a alguien el evangelio? A tener misericordia con aquel que necesita misericordia. Porque el asunto es de nuestra relación con nuestro Hacedor, con nuestro Creador. A Él es el que agradamos. A Él y con Él es que tenemos honra. Con Él es que tenemos precisamente el anhelo de cumplir la función, sentirse uno que Dios le ha agradado mi ofrenda, mi misericordia con los demás. ¿Qué tal si se atreve el día de hoy salir de nuestra zona de confort y usted poderle enseñar a otro a tener misericordia y tener usted misericordia con el otro? Evite principalmente lo contrario del proverbio: oprimir al otro, caerle mal, caerle encima, hacerle daño, causarle una serie de cosas. Evite eso y sírvale al Señor. Oremos a Él. Padre celestial, Dios maravilloso, este proverbio es un proverbio de reto en nuestra vida. ¿Cómo podemos verdaderamente manifestar nuestra relación contigo? Es con el prójimo. Y en este caso nos lleva a tener cuidado con el causarle daño, con el rencor hacia otro, con no tener misericordia con el otro, con el más cercano que Dios haya colocado en nuestras vidas. Por lo tanto, Padre Celestial, permítanos venir, digo siempre, en arrepentimiento en este proverbio, entendiendo, Señor, que debemos tener misericordia con aquel que lo necesita, con aquel pobre de espíritu, con aquel pobre en su diario vivir, con aquel que necesita un cambio en su vida. Tengamos misericordia para que ellos conozcan la verdad de nuestro Salvador. Señor amado, gracias te doy y la obra del Señor llene nuestra vida. Amén. Bien, mis hermanos, Dios me los bendiga. Espero que puedan aceptar el reto y puedan a alguien predicarle la palabra, o por qué no, compartirle este mensaje de misericordia también a ellos, para que tanto con ustedes podamos cada día conocer más la obra de nuestro Salvador. Bendiciones para todos.